hacer nuestro repaso. Bien, jóvenes, entonces, en la materia de matemática estamos viendo funciones exponenciales como modelo de ciertas situaciones. Habíamos visto el ejemplo con dos cultivos de bacterias, un cultivo que se triplicaba y un cultivo que decrecía la tercera parte, y habíamos determinado cuál era la forma, cuál era la forma general de función exponencial, donde tenemos nuestra x, nuestra variable independiente, en el exponente de un número b. Entonces una función exponencial es b elevado a x, y todo eso multiplicado por algún número a. A y b son números reales, b es mayor que 0 y distinto de 1. Bien. Entonces habíamos visto muchos ejemplos de funciones exponenciales. Este, como yo les había dicho, es un error porque esta es una función logarítmica, no una función exponencial, y que en general tienen esta forma, una forma que parece un círculo, pero no lo es, y que va creciendo dependiendo si es que p es mayor que 1, que recuerden que p es la base de esta función exponencial, o decreciendo si p es menor que 1. ¿Qué significa que una función sea creciente o decreciente? Que la función creciente siempre va a ir aumentando, siempre va a ir creciendo hacia arriba, mientras que la decreciente siempre va a ir bajando. Déjenme ver, siempre me olvido cómo está espejado esto. Si yo hago esto, eso. Así va a ser la función creciente, y si yo hago esto, así va a ser la función decreciente, que va yendo hacia abajo a medida que nos movemos hacia la derecha en el eje X. Excelente. Bien. Entonces, en una función exponencial se encuentran las siguientes propiedades. Su dominio, que son los valores que puede aceptar la función, que eso lo vimos en detalle en nuestro lectivo. Son todos los números reales, y el recorrido son los valores que puede tomar la función exponencial, no los que puede acoger, sino que los valores que entrega la función son todos los números reales positivos. La gráfica corta en el eje Y en el punto 0, a. Bien, y no interseca el eje X, que actúa como asíntota de la gráfica, y la gráfica depende del valor de B cuando el A no existe, y que va a tener esas formas, como ya lo habíamos dicho. Bien, ¿qué quiere decir que la gráfica interseca el eje Y? Que el punto donde la gráfica corta al eje tiene el valor A, donde A, fíjense, es el número que está multiplicando el B. ¿Por qué ocurre eso? Porque cuando ustedes reemplazan X igual a 0 acá, B elevado a 0 va a ser igual a 1. Así que el resultado de esta función va a ser 1 para A, que es A. Y luego además dice que actúa como asíntota de la gráfica, quiere decir que se acerca, pero nunca es igual. Ustedes se fijan acá, esta gráfica, por ejemplo, es decreciente y se acerca progresivamente al eje X sin llegar nunca a tocarla. Bien, entonces al acercar al eje X, en algún momento va a parecer que está así de tocarla, pero no lo va a hacer, porque ese número nunca va a ser igual a 0. Bien, quienes estén en el electivo de límites, derivadas e integrales, pueden relacionar eso también con el concepto de límite, porque se puede acercar cuanto ustedes quieran a 0, pero nunca ser igual a 0. Ni siquiera por este lado, ni por este lado. Bien. Además, cuando A, el valor absoluto de A sea menor que 1, o sea, A está entre 0 y 1, la gráfica va a ser una dilatación. Quiere decir que se va a estirar hacia los lados, mientras que cuando A sea mayor que 1 es una contracción y se va a comprimir hacia los lados. Y vamos a ver todos esos casos justamente ahora, porque vamos a ir a nuestra planilla de Desmos, donde estábamos explorando nuestras funciones. Así que si me dan un momento para encontrarla. Desmos. Los gráficos y las funciones exponenciales. Aquí tenemos funciones exponenciales. Bien, estos eran los ejemplos que estaban dados en el libro, los cultivos de bacterias que crecían o decrecían. Sí, este era el que partía con 1000 bacterias, crece muy rápido. Este es el que partía con otras 1000 e iban disminuyendo paulatinamente. Bien. Entonces, vamos a analizar algunos de los casos que están aquí en el libro.
en el libro dicen, mientras mayor es el valor de b, la función tiene un mayor crecimiento. ¿Qué significará eso? Es lo que vamos a ver en este momento. Aquí tenemos una función, tengo que compartir esto, perdón, funciones exponenciales. Cuando ustedes tienen una función que es 1.17 elevado a x. Y si ustedes se fijan, la función tiene esa forma que es esta curva verde. Pero si aumentamos el valor de b, la función cada vez es, entre comillas, más parada. Y si disminuye el valor de la base, cada vez la función se acuesta un poquito más. A eso se refiere el texto cuando dice que el crecimiento va a ser mayor. De hecho, podemos dejarlo claro también de la siguiente manera. Si es que graficamos el valor de 1.1 elevado a x, el valor de 1.5 elevado a x, el valor de 3 elevado a x. Bien, entonces si ustedes se fijan, a medida que vamos tomando, vamos a acercarnos a esta parte. Bien. Desde 0 en adelante, nuestras funciones van a crecer a velocidades distintas. La función verde va creciendo lentito, lentito, lentito. La morada crece bastante más rápida, que es 1,5, y la negra ya toma una rapidez súper, súper alta. Por eso se dice en el libro que mientras mayor es b, mayor es el crecimiento de la función. Fíjense que todas pasan por este punto, que es el punto 0,1, tal como está descrito en el libro. En el libro decía que todas las funciones que no tienen un número adelante que los multiplica, pasan por ese punto de ahí. Vamos a tomar una de estas, la curva morada, y la vamos a multiplicar por una constante a. Bien, esta a va a ir desde 1 a 10. Y nos vamos a alejar un poco. Y a medida que aumentamos el valor de a, lo que estamos haciendo es que contraemos un poco la función y pareciera como si lo estuviéramos moviendo hacia el lado, bien, paulatinamente hacia la izquierda. Veamos lo que pasa con el punto aquí en el que corta la función el eje X. A medida que aumentamos el valor de a, ese número va cambiando. Y fíjense que se comprueba lo que habíamos dicho recién, que cuando a es, por ejemplo, vamos a decir que a es 2, el punto en el que corta la función, el eje X, es justamente el punto 0,2. Y lo último que me gustaría que revisáramos es qué pasa cuando el a es negativo, que eso van a ser casos los menos frecuentes, pero sin embargo ustedes lo pueden encontrar. Vamos a ponerlo de menos 10 a 10. Cuando el a es negativo, la función se da vuelta y pasa para el eje, para el lado negativo del plano cartesiano. Bien, dado que esta expresión, la potencia, siempre va a ser positiva, si ustedes la multiplican por un número negativo, el resultado va a ser negativo. Pero se sigue cumpliendo que el punto donde la función toca al eje es igual al valor de a. Bien, esto también se cumple para cuando mi base es menor que 0. Vamos a poner, por ejemplo, 0,5. En 0,5, como mi función, la base es menor que 1, la función no va a ser creciente, sino que va a ser decreciente. Lo que ocurre es que esto se refleja casi en torno al eje Y. Entonces, en vez de estar creciendo, se va a tener, perdón, esta forma. No, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que partir de acá, esta forma, así. Ir hacia arriba tiene la forma opuesta. Parte de acá arriba y parte de acá arriba y baja. Y aquí también se cumple lo mismo, que a medida que ustedes aumentan el valor de a, la función se estrecha, se oprime un poco y coincide el punto en el que toca el eje coordenados con el eje Y, perdón, con el valor de a, y lo mismo si es negativa, y también pasa hacia la parte negativa del plano cartesiano. Bien. Volvamos al libro un momentito. ¿Dudas con respecto a alguna de las cosas que hayamos hecho hasta el momento? Fíjense que hasta este momento lo único que hemos hecho es explorar la forma gráfica de la función sin ver mucha aplicación.
Bien, lo que vamos a hacer es que es justamente lo que vamos a hacer ahora. Bien, representemos, vamos a, perdón, aplicar esta idea de representaciones de una función exponencial con los ejercicios de acá del libro. Bien, vamos a estudiar los que están acá. El ítem número 6, que ustedes lo pueden encontrar después en su libro, en la página 38. Bien, esta es la página 38 del libro. Lo que estábamos haciendo, claro, Pablo, lo que estábamos haciendo es recordar lo que habíamos visto de función exponencial la semana pasada. Bien, dice, identifica en qué caso, en cada caso, a qué curva corresponden las funciones dadas. Si ustedes se fijan acá, en el ítem A y en el ítem B hay tres curvas, una es celeste, una es amarilla y la otra es roja. Y les dan aquí a ustedes tres opciones. 3 elevado a x, 4 elevado a x y 10 elevado a x. Y en el segundo ítem les dan 0,3 elevado a x, 0,6 elevado a x y 0,1 elevado a x. Entonces, para cada uno de estos ítems, en el A y el B, ustedes tienen que decirme a cuál corresponde la celeste, la amarilla o la roja en base a lo que vimos recién. Si es que ustedes tienen alguna duda con respecto a eso o aún están no cachando mucho, pueden explorarlo en Desmos o en GeoGebra. Bien, yo creo que les he compartido los links de los applets que estamos usando. De todas maneras, este se los voy a compartir. Compartir, copiar. Este es el de Desmos que hemos estado usando hoy. Bien, entonces eso, jóvenes, les doy un par de minutos para que analicen estos casos y me manden en el chat sus respuestas. Identificar a qué curva corresponden las funciones dadas, a cuál es la curva anaranjada, perdón, amarilla, cuál es la curva celeste, cuál es la curva roja, correspondientes de esas funciones que están ahí en base a el comportamiento de las funciones que acabamos de ver. Lo mismo para el segundo gráfico, el gráfico de la derecha. Para eso ustedes pueden también tener en consideración la regla que está acá arriba. La gráfica de una función exponencial siempre pasa por estos dos puntos, 0,1 y 1,p. Eso también les puede ayudar. Después de que intenten responder esto, voy a explicarles por qué se cumplen estos casos. Perdón, por qué se cumple esa regla. Muy bien, ¿cómo van, jóvenes? Dejen un comentario, por favor, en el chat con su apreciación para saber también si es que están con vida y que están al menos intentando entender esta parte de la materia.
Muy bien, muy bien. Vamos a pasar a revisar la primera en un momento. Ya, entonces, el primer caso, podemos usar la última regla que habíamos visto acá. Mientras mayor es el valor de b, la función tiene un mayor crecimiento en el caso de las funciones crecientes. Claro está. Entonces, lo que tenemos que ver de estas tres es cuál es la que crece más rápido después del 1. Y vemos que la que crece más rápido, o como lo podríamos decir más, no vulgarmente, ¿cuál es la palabra que estaba buscando? Menos formalmente, o más informalmente, es la función que está más parada, entre comillas. Entonces, de estas tres, la que está más parada es la celeste, luego la amarilla y luego la roja, lo que indica que la más parada es la que tiene mayor base, en este caso 10. Por lo tanto, 10 elevado a x sería la celeste, luego 4 elevado a x sería la amarilla y 3 elevado a x sería la roja. Si ustedes se fijan también, como vimos, la función tiene que, cuando x vale 1, la función tiene que tener el mismo valor de la base. Entonces, cuando x vale 1, la roja vale 3, más o menos. Aquí falló un poco el gráfico. La amarilla vale 4 y la celeste va a valer 10. Esto lo podemos comprobar si es que vamos a Desmos. Vamos a ir ahí en este momento y graficamos estas tres funciones. Nuestras funciones eran 3 a la x, que ya lo teníamos acá. No nos van a coincidir los colores, o sí. Más o menos, sí, podemos hacer que coinciden los colores. 3 a la x era la roja, sí. Luego tenemos 4 elevado a x, que no era morada, sino que era amarilla. Y finalmente 10 elevado a x, que no era negra, sino que era celeste. Entonces esto comprueba que es lo que estábamos revisando recién, lo que habíamos, establecido recién era lo correcto. Aquí tenemos que nuestra función 3 elevado a x pasa por el punto 1,3. Nuestra otra función pasa por el punto 1,4. Y finalmente la otra que no se ve, porque el zoom que tenía en el gráfico, pero pasa por el punto 1,10 y por lo tanto es la que tenía que estar más parada. Así que en este caso entonces, para que comprueben que lo que estaban haciendo estaba bien, la 3 elevado a x en la roja, 4 elevado a x en la amarilla y 10 elevado a x es la celeste. Bien, de la misma manera entonces ustedes pueden encontrar cuáles son las funciones del ítem B. Si es que tienen alguna idea, déjenla en el chat, la revisamos en un par de minutos. A ver si es que pueden encontrar cuáles son los vínculos entre esto con lo anterior, para que revisemos en unos minutos cuál es su desempeño.
Ya, bien. Entonces, vamos a ver cuál es cuál en este caso. Yo tengo algunas respuestas, si es que tienen algunas respuestas. Si es que ustedes tienen alguna tincada de cuál es cuál, también déjenlo en el chat y las vamos a revisar. En el libro no está explícito, solamente dice que mientras mayor es el valor de B, la función tiene un mayor crecimiento, pero habla o implica quizá, o quizá es como yo lo entiendo, si ustedes lo entienden de otra manera, genial, implica que esto es válido solamente para las funciones crecientes, o sea, para B mayor que 1. Si B es mayor que 1, B es menor que 1, perdón, mientras más chico es, la función va a tener un mayor decrecimiento. O sea que para B menores, la función va a ir bajando más rápido. Y eso también lo podemos analizar en nuestra página de Desmos. Teníamos recién el... Vamos a borrar esto de acá, ocultar estas. No las vamos a borrar derechamente. Aquí no las vamos a volver a usar. Lo que vamos a hacer es considerar el caso donde B es menor que 1, este de acá, y si ustedes se fijan, mientras B sea menor que 1 y B sea más chico, la curva se va a ir pegando cada vez más al eje X, pero mientras B es más grande, la curva va a despegarse cada vez más. O sea, mientras B es mayor, la curva va a tener un decrecimiento. Aquí hay varios términos que pueden ser, va a tener un decrecimiento que es menor. O sea, va a seguir bajando, pero va a bajar más lentito. Mientras que para B muy chico, su caída va a ser cada vez más abrupta. Lo que ustedes pueden relacionar entonces con cuál es la forma de estas funciones para distintos valores de B. Entonces, en el caso del libro, tenemos 0,3 elevado a x, 0,6 elevado a x y 0,1 elevado a x finalmente. Entonces, de estas tres, la que tiene la caída más abrupta, que es la curva amarilla, va a ser la con menor base y por lo tanto la 0,1. Muy bien. La roja, que es la que tiene la caída menos pronunciada, sería la mayor, que es 0,6, y la azul sería 0,3. Y ahora lo vamos a comprobar justamente con nuestro graficador. Vamos a volver entonces a funciones exponenciales. Aquí. Entonces, en este caso, nuestra curva roja va a ser 0,6 elevado a x. Nuestra curva amarilla va a ser 0,1 elevado a x y nuestra curva celeste 0,3 elevado a x. Y nos vamos a acercar acá. Y nuevamente se va a cumplir que... Esto déjeme darle otro color. Nuevamente se va a cumplir que esta función tiene la intersección en 1 en x igual a 1 y y igual a 0,6, que es el valor de la base, que esta función va a tener la intersección en 1, 0,3, que es el valor de la base para la curva celeste, y la amarilla en 0,1, que es la intersección de la base, perdón, el valor de la base también. Y esto a ustedes les puede indicar también cuál es la función que va a estar más arriba o más abajo, porque para menores valores de la base, el valor que toma la función para x igual a 1 va a estar más abajo, más pegadito al eje x, entonces la función tiene que necesariamente pasar por más abajo, siempre y cuando no esté sufriendo alguna modificación, como que por ejemplo tenga otro número multiplicándolo adelante, entre otros. Bien, eso es entonces en cuanto a esa actividad que estábamos desarrollando. Vamos a volver al libro. Entonces, en resumen, para estas dos actividades, para que ustedes después la revisen, en el primer caso la curva celeste, o la más parada es la que tiene la mayor base, 10 elevado a x, la siguiente es 4 elevado a x, la amarilla, y la roja es 3 elevado a x. Mientras que por otro lado, en el otro gráfico del ítem B, donde tenemos funciones decrecientes, la que está menos inclinada es la que tiene 0,6, o sea, la de mayor base de estas tres. La recta azul, que es la intermedia, tiene 0,3 como base, y la amarilla, la que está más inclinada, es la 0,1. No sé, ¿me ven bien? La profe Claudia me dice que me puede haber caído de internet, pero no sé. No va a salir ningún problema de interrupción
Ya, dice que me ven pegado, pero se mueve la flecha del cursor. Y si muevo esto, se mueve la pantalla. Cuéntenme si es que me ven bien o no. Ya, Paolo y Tomás Seguel dicen que me ven bien. Sí, al parecer es un problema de la profe Claudia. Se ven ya, gracias. Sí, la profe Claudia está pegada. En fin. Entonces, lo que vamos a hacer para dejar calentita la clase de mañana es representar en software GeoGebra, pero lo podemos hacer en Desmos también, si es que ustedes prefieren hacer GeoGebra, usar GeoGebra, después lo pueden replicar, las funciones de estos casos 1 y 2. Bien, no son los casos 1 y 2 del ítem previo, sino que este es un ítem completamente independiente. Bien, vamos a tener f de x igual 2 elevado a x, después 2 elevado a x más 3 y 2 elevado a x menos 1. Vamos a partir con eso. Entonces, vamos a volver a Desmos. No vamos a intentar responder completamente la actividad, eso lo vamos a hacer mañana. Lo que vamos a hacer ahora es desarrollar un poco de sentido intuitivo. Vamos a tener, nuestra primera va a ser 2 elevado a x. La segunda es 2 elevado a x más 3. ¿Cierto? Y la otra es 2 elevado a x menos 1. Ya. Entonces aquí tenemos nuestras tres funciones. Perdón, aquí me equivoqué. Ahí sí. ¿Qué atado a hacer esto ya? Ahora sí. Estas son las tres funciones que me dan en el libro. 2 elevado a x, que es la curva celeste. 2 elevado a x más 3, que es la curva verde. Y 2 elevado a x menos 1, que es la curva morada. Bien. ¿Qué diferencias pueden ver ustedes acá? Díganme en el chat las diferencias que ustedes creen que se observan entre estas curvas y de dónde creen que viene. Fíjense que aparte pasa que esta función que está acá pasa por el punto 0 en x y toca el eje y en 0,5. Nuestra función que toda la x lo toca en 0,1, que es lo normal, y nuestra función x más 3 lo toca en 0,8. Intenten ver si es que hay alguna relación entre esos números, el 8 y el 0,5, y este más 3 y menos 1. ¿Okay? Y voy a alejarme un poco para que ustedes vean qué es lo que pasa con las funciones a lo lejos. Por otro lado, nos dan otras exponencial, que en este caso es una exponencial con b menor que 1, que es, esto no las voy a poner visibles todavía. Esto es menos 2. Y esto va a ser más 3. Bien, entonces miren eso un ratito, piensen cuáles son las similitudes y las diferencias, mírenlos de un poco más de lejos, que se parecen o no. Y lo otro que vamos a ver es esta otra tanda de exponenciales. Un tercio elevado a x, un tercio elevado a x menos 2, y un tercio elevado a x más 3. ¿Se parecen? ¿Tienen valores similares? Fíjense ahora qué pasa con la intercepción del eje Y. Este es 0,1, tal como antes, pero en este es 0, menos 1, y ahora tenemos 0,4.
en este caso. Entonces hay ciertamente una relación entre los números que le estamos modificando a estas funciones. Fíjense que esta es, la negra es la función original y la roja y la azul en este caso son funciones modificadas porque le estamos restando menos 2, le estamos restando 2 y sumando 3, y eso hace que se mueva de cierta manera. Y en el otro caso, esta era nuestra función original y aquí le estamos sumando 3 dentro del exponente y restando 1 dentro del exponente, lo que va a hacer que mi función actúe de distintas maneras. ¿Qué distintas maneras? Es algo que vamos a hablar en detalle, más en detalle, por cierto, la próxima clase. Así que volvemos al libro. En este momento, ustedes, y si es que quieren adelantar la materia de esto, es esta la regla que vamos a estudiar mañana. Bien, la gráfica de tanto tanto es una traslación y, hacia la derecha y la izquierda y una traslación hacia arriba y hacia abajo. Bien. Pablo dice, se cambiaron de posición con los números que están afuera o dentro de la ecuación, arriba, abajo, izquierda, derecha. Sí, eso tiene que ver, justamente aquí tenemos derecha, izquierda, arriba, abajo. María Jesús, correctamente, y muy buena memoria, dice, eso creo que lo vimos el año pasado cuando se le sumaba la X y la función se movía hacia la derecha o la izquierda, arriba o hacia abajo. Justamente eso, ahora lo vamos a repasar. Ese es un contenido que, claro, se movió de segundo a tercero medio, de hecho se repite entre segundo y tercero medio, así que les va a quedar mucho más claro este año. Y vamos a aprovechar de revisarlo también con algunos ejemplos de la prueba estandarizada que vimos que ya salió hace poco en la página del templo. Que a todo esto, con eso le tengo un poco de noticias. Voy a dejar de grabar